Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 13 Televisión, al programa Classics. Hoy vamos a ver una película de 1944, curiosamente hace 2 semanas vimos otra del 44, que era Perdición, de Billy Wilder. Esta es Siguiendo mi camino, Going My Way, una película dirigida por Leo McCarey, que obtuvo una cantidad enorme de Oscars en su momento, entre otros a la mejor película, al mejor director, Leo McCarey, al mejor actor, Bing Crosby, al mejor actor de soporte, que fue Barry Fitzgerald, es decir, al mejor guión también, original. Estamos ante una película de los viejos tiempos, nunca mejor dicho. Hace ya años, probablemente medio siglo, que Leo McCarey no aparece nunca en los comentarios de los críticos, de los analistas del cine, pero aún así yo creo que su poder es increíble. Es el cineasta de la emoción, el cineasta que mejores finales ha hecho a lo largo de la historia del cine. Y creo que esta película no es una película de curas, al contrario, por supuesto que los protagonistas son sacerdotes, pero no tiene nada que ver con un cine, digamos, clásico religioso. Él mismo lo dice, el protagonista: yo no creo que la religión tenga que ser algo solemne ni lúgubre, tocando el piano. Es un personaje extraordinario, el padre O'Malley, que luego tuvo una segunda parte con Ingrid Bergman en otra maravilla de película que se llamaba Las campanas de Santa María, ¿no? El protagonista de esta película es un poco el antecedente de Tarantino, del señor Lobo. Lo que pasa es que aquí, cuando hay un problema en una parroquia, en este caso es en Nueva York, le mandan para tratar de echar una mano y a ver cómo puede solucionar los problemas que tiene. Y efectivamente, cuando termina la película se irá a otra parroquia que necesita su ayuda, ¿no? Y él es un personaje extraordinario que estaría, yo creo que entre Maurice Chevalier, con su Canotier, y Cary Grant, ¿no? Y es un hombre eminentemente atractivo y sobre todo que transmite alegría de vivir. Es un tipo, yo creo que tiene un encanto especial, ¿no? Alguien que ayuda a la gente, pero que le presentan vestido de chándal porque tiene un accidente, que le gusta el béisbol. Y la gran pregunta que te haces como espectador es la que se hace su compañero, el otro sacerdote: ¿cómo se hizo usted cura? ¿Y por qué? Porque parece que no es el ejemplo típico de lo que son los sacerdotes, ¿no? Yo creo que es una película extraordinaria. Es una película de antes, es decir, antes el cine se hacía de otra manera. Mi amigo Juanma González decía hace unos días que hablaba yo con él que era como transparente, y es verdad. No solo él, sino todos los que hicieron cine mudo tenían una manera distinta de enfocar eso que se llama la puesta en escena, presuntuosamente, la realización, ¿no? A él le debemos que creó en el cine mudo la pareja Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco. Él los vio por separado y dijo: bueno, estos van a ser un fenómeno. Y efectivamente estuvo en la producción de muchos de esos cortos y dirigió algunos de ellos, de los más conocidos además. Es decir, que inventa algo curioso, ¿no? Que yo siempre he pensado que tiene mucho que ver con el cine. Y una cosa es el ritmo y otra la prisa. Él no le importa ralentizar el tiempo, es decir, que cuando le pegaban con la tarta en la cara a Stan Laurel o a Oliver Hardy, no había ninguna prisa en quitarse esto, sino que hacía un poco despacio y se le veía un ojo, y luego con la otra mano otro ojo, pero no había esa precipitación, con lo cual la gente se reía mucho más, porque no terminaba el gag. Él era un gagman, como lo era Frank Capra, y en esta película hay muchos gags también, pero sobre todo es una película sobre el mundo yo creo que de la emoción, ¿no? Y de eso que ya se ha perdido en el cine. Esto sería cuando el cine eran las películas, la manera de contar las películas. Y luego vi yo ya otra fase, que es quién cuenta la película. Eso es más importante. El director es el que cuenta, ¿no? Y antes no, el director era algo como invisible. Aquí está Bing Crosby, que yo creo que ganó el Oscar con mucho merecimiento. Cantaba muy bien, yo creo que junto con Frank Sinatra es el crooner del siglo XX, sin ninguna duda, ¿no? Y además era muy buen actor en La angustia de vivir, en todas las películas donde actuaba. Por cierto, murió en Madrid jugando al golf hace ya bastantes años, pero bueno, creo que es increíble. Bueno, y está Barry Fitzgerald, 3 o 4 años antes de hacer el famoso Miguelín en la película de John Ford, ¿no? De El hombre tranquilo, que tiene otro personaje extraordinario. Pero bueno, me estoy enrollando. Eduardo, muy buenas noches. Es Dulce. Tú compartes conmigo la pasión por Leo McCarey, ¿verdad?
Pues mira, cada vez que veo la película, ya la he visto infinitas veces, no sé si tantos como nuestro amigo Miguel Marías o tú, lo que digo es, ¿por qué demonios no he elegido siguiendo mi camino entre mis 5, mis 10, mis 20 películas favoritas? En estas cosas debe ser un acto fallido freudiano, porque cada vez que lo veo creo que es una lección de cine, de humanidad y de talento tan extraordinario que uno se pregunta por qué demonios no la ha elegido esta o Las campanas de Santa María. Y en este momento pasa como con Río Bravo, El Dorado y Río Rojo. Yo prefiero Siguiendo mi camino, pero será porque la he visto más recientemente, ¿no? En este libro magnífico que tú editaste y que ha escrito Miguel María, es uno de las grandes personas como tú. Es un libro extraordinario. Un libro extraordinario. Voy a decir simplemente lo que dicen 5 tipos que de esto deben saber algo. Ernst Lubitsch, ese tipo Macquarie es el mejor. John Ford, es el primero entre nosotros. Jean Renoir, nadie conoce los gustos de la gente ni a la gente mejor que Leo. George Cukor, Macquarie, sobre todo Macquarie. Y Howard Hawks, el mejor director que he conocido se llama Leo Macquarie. A esto podíamos añadir todavía a Peter Bogdanovich y a Martin Scorsese y cantidad de otros directores, ¿no? Con eso quiero decir que es un poco como Tony Bennett, el cantante de los cantantes, el director de los directores. Sí. Y durante mucho tiempo ha estado oscurecido fundamentalmente pues porque en un momento determinado se le atribuyeron ciertas veleidades como a John Ford de carácter reaccionario, derechista, poco menos que macartista, etcétera, etcétera, porque hizo una película, Mi hijo John, que era claramente un alegato, vamos a decir, si no anticomunista, igual que su última película, Satanás nunca duerme, ¿no? Pero da lo mismo. El talento de Leo Macquarie, para mí, uno de los 5 mejores directores a mi gusto, de la historia del cine, ¿no? Un director, además, realmente, tú lo has dicho y lo veremos ahora, fundamentalmente, de ese cine de la sentimentalidad y de la emoción en el que está Frank Fonsegui, está John Ford, está John Stahl y está Frank Capra, ¿no? Andrew Sarris, en su famoso libro del cine americano, decía casi en el paraíso, una injusticia más de Sarris. Para mí está en el paraíso y por delante de algunos de los que están en el primer escalón, el paraíso, que dice Sarris, ¿no? A ti, ¿qué te voy a contar? Yo creo que es una de las grandes influencias en tu cine y tú lo has reconocido. Hasta la música. Y finalmente 2 cosas. No hay ningún director que trate a sus personajes y a sus actores con tanta humanidad, con tanta comprensión, y es difícil no encontrar las mejores actuaciones de grandes actores en las películas de Macquarie. Luego, él tenía una fama de improvisación, es decir, que cuando estaba rodando y no tenía inspiración, se iba a un extremo del plató, se ponía a tocar el piano a ver si le venía la inspiración. Trabajaba también como Hawks mucho con los propios actores y actrices. Todos han hablado extraordinariamente bien de Leo Macquarie, ¿no? De cómo potenciaba su posibilidad. Es el cineasta de la humanidad y luego, como Howard Hawks, es un cineasta enormemente difícil para poder escribir sobre él, porque está la sencillez de su planificación, está la invisibilidad, la transparencia, que aquí está Juan, me lo dirá más adelante, que te ha contado Juanma, es de tal pureza la forma en que dirige, la forma en que planifica, la forma en que te transmite aquello, que sencillamente dices, ¿cómo está hecho esto, ¿no? ¿De qué manera se ha cosido de una forma inconsútil, como decían de La túnica de Cristo, esta película, ¿no? Eso quizás acaba lastrando la fama de Macquarie, que no es un director aparente, por decirlo de alguna forma, pero creo que tenía razón Jean Renoir. Nadie conoce mejor al ser humano que Leo Macquarie, nadie te emociona de una forma tan extraordinaria en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Nadie tiene, como tú has dicho, el sentido del humor unido a la humanidad como Leo Macquarie. Muy bien, muchas gracias. Ayanta Barili, muy buenas. Buenas. Antes de nada, quiero
además me gusta tanto el título de tu último libro, Si no amaneciera. Sí. Tiene mucho que ver con el cine esto, ¿verdad? Claro, de hecho se me ocurrió el título mientras lo estaba escribiendo y me pareció que no podía tener otro título porque además tiene una parte en que realmente se dice eso de si no amaneciera, y entonces hice lo que hacen todos los escritores, que me fui corriendo a ver si estaba acogido el título, y efectivamente encontré que había una película y que además en cuanto vi qué película era la recordé perfectamente, que además es una... Yo no sé si la habéis traído aquí o no sé si se ha puesto. Yo creo que no, pero bueno, es una película que merece mucho la pena ver. Está escrita por Billy Wilder, además, y esa me película. encantó esa coincidencia, esa casualidad que se tornó enseguida en causalidad, porque este libro, Si no amaneciera, es un libro que tiene muchísimo que ver con el cine, incluso en su portada, que son unas zapatillas rojas, pues sí, también claro. como la famosa película de las zapatillas rojas. Oye, por lo tanto, la última bueno, vez que ibas a sacar el libro, porque fue la temporada pasada, sí. Pero lo que sí sé, porque te lo he leído en una entrevista, es que tu padre, nuestro inolvidable Fernando Sánchez Dragó, llegó a leerlo en pruebas, ¿no? Leyó Las Galeradas. Las Galeradas. Fíjate que yo siempre le daba el libro ya cuando estaba impreso, porque a ambos nos gustaba el objeto y leerlo en papel, pero tuve esa cosa, ¿eh? Y le di Las Galeradas y me alegro mucho. Las Galeradas, digamos, es la copia ya final antes de que vaya a imprenta, y me alegro mucho porque si no, no lo habría leído, porque murió 5 días después de haberlo leído. Tu padre era otro cinéfilo tremendo, que como sabes, estudió cine, estuvo en la escuela de cine, hasta aprobó segundo y lo dejó en tercero. Pero bueno, yo quería decirte, tú que eres de una generación distinta de la nuestra, ¿qué te parece esta película? Pues quería precisamente tocar ese punto, porque ambos habéis hablado de Leo McCarey como el director de las emociones, y a mí me resulta muy irritante cuando se habla de este tipo de directores que al fin y al cabo realizaron películas, dirigieron películas que ahora se consideran navideñas, entre comillas, ¿no? Pues porque son todas buenas intenciones, hay un final feliz asegurado, todo es hasta almibarado, diría yo. Inmediatamente dicen de estos directores que son unos artesanos del cine, lo cual les elimina del mundo artístico. O sea, no son unos artistas, realmente no tienen talento, sino que, bueno, son unas gentes que juntan un fotograma con otro y te hacen un trabajito apañado que además tiene éxito y gana 7 Oscars o no sé cuántos ganó esta película que por ahí se andaba. Y me parece una valoración completamente estúpida de nuestros tiempos, porque si algo ha de tener el arte, precisamente, es trabajar con las emociones. O sea, un libro o una película o un cuadro, cuando lo contemplamos, si no nos produce emoción, no hay es que nada, ahí detrás no hay nada. Así no hay arte sin emoción. En ese sentido, Leo McCarey me parece un grandísimo director, y no solo eso, como perteneciente a una generación anterior a la vuestra, te diré que a mí son las películas que me apetecen ver, porque yo no puedo más de tanta acción y de tanta agresividad también en la imagen, o de tanta nada, porque hay que decir que muchas veces en el cine de ahora, no siempre, pero se ve, dicho popularmente, crecer la hierba, es decir, que no pasa nada, ¿no? Así es que para mí es un alivio absoluto ver esta película de Leo McCarey y emocionarme con ella. Cuando tú eras muy niña, había un adjetivo que se empleaba también de las películas, de ¿qué tal? Y dices, muy emocionante. Se decía, ahora ya no se dice eso. Claro, pero es que ¿para qué vamos al cine? Claro. Digo yo. Hombre, por supuesto. Juanma González, muy buenas. Bienvenido de nuevo aquí. Y es verdad que tú me dijiste hace unos días que era una película cuya puesta en escena era transparente, ¿verdad? Sí, y enlazando un poco con lo que acaba de comentar Ayanta, si estás acostumbrado a ver el cine actual, que obviamente sigue habiendo de todo, al volver a estas películas clásicas, yo lo veo como casi una ola que se lleva ciertas impurezas, ¿no? Cuando se va, y te quedas con lo esencial, que lo esencial, es lo básico y sigue funcionando. De hecho, por muy limpia y transparente que sea la película, el propio O'Malley, el protagonista, hay un momento en que dice, tocando el piano con su canción, que lo sensible no vende, ¿no? Creo que es una frase de él. Y yo creo que es una frase de Leo McCarey para él propiamente desmentirla a lo largo del transcurso de la película. Una peli que tiene drama y que tiene comedia, y que se podía quedar en absolutamente nada, y sobre todo caer en un tono aleccionador, que también es algo en lo que puedes en este tipo de cine tropezar.
y sin embargo no lo es. Es una narración en donde además él se va encontrando con distintos personajes, pero no es para nada episódica. Él va haciendo una comunidad. Y ese es el tema de la película, que yo creo que es importante en el contexto en donde se estrenó, porque básicamente había una guerra mundial que estaba afectando a todo el mundo, de modo que realmente la voluntad de otorgar un consuelo al espectador, un consuelo sensible, pues es patente y funciona todavía hoy, casi un siglo después, ¿no? 80 años. Recuerda mucho a Qué bello es vivir, en realidad. Claro, Capra y él son muy parecidos. Esas presencias angelicales, esos personajes que con su varita mágica van haciendo el bien y resolviendo entuertos. Sí, él es como un caballero andante. Sí. Él va por los sitios y va haciendo... Y ha buscado un personaje que es como él, católico, irlandés, sentimental, divertido, amante de la música, que es un poco lo que era también Leo Macari. Decía yo lo de los finales, yo creo que el final de películas como Love Affair, en español Tú y yo, las dos versiones, Dejad paso al mañana, este final de esta película, el final de la película de Las campanas de Santa María, se te quedan pegados, es decir, y de una sobriedad enorme, ya veremos, luego lo hablaremos, él coge y se va prácticamente como ni asiste al final de la película. Yo creo que es estupendo y que el padre O'Malley hubiera merecido una serie, no quedarse en dos películas. Hoy día en televisión hubieran hecho una serie con este personaje y también con el viejo párroco que lleva 45 años en San Dominique, que es otro personaje increíblemente extraordinario, ¿no? Y con mucha retranca y con mucho sentido del humor. Yo creo que habría que meterla entre género de esta película, comedia y melodrama. Ahí oscila a veces de un lado para otro y con esa sensación del personaje que yo me pregunto como... ¿Pero por qué te metiste a cura? Como le dice el párroco mayor. Pero en fin, yo creo que es una verdadera maravilla, un privilegio que se pueda ver esta película. Y los que no la hayan visto, porque no se ve desde hace muchos años, creo que hoy es un día de suerte. Debes, hijo, como diría Hemingway, jugar a la lotería, a ver si no la habéis visto. Así que con todos ustedes, siguiendo mi camino, Going My Way, 1944, Leo Macari.